Desde pequeños, muchos de nosotros aprendimos el Padre Nuestro como una oración que se repetía antes de dormir o en la iglesia los domingos. Se nos enseñó que era importante, pero pocas veces se nos explicó por qué. Con el tiempo, se volvió una rutina, palabras que salen de la boca, pero no siempre del corazón. Sin embargo, lo que pocos saben es que esta oración no fue dejada por Jesús como una fórmula vacía, sino como una guía profunda, un mapa espiritual que revela el corazón de Dios y transforma por completo nuestra relación con Él. No es solo una oración más, es una llave que abre puertas invisibles, una declaración de fe y una invitación a vivir bajo el gobierno del cielo aquí en la tierra. Y si hoy estás escuchando estas palabras, no es por casualidad. Es porque el Padre te está llamando a mirar más allá de las palabras, a descubrir el poder escondido en cada frase y a comenzar una vida de oración que no solo pide, sino que también recibe. Hay quienes han recitado el Padre Nuestro durante años sin experimentar ningún cambio. Y es que la oración sin entendimiento no transforma, no toca, no penetra. Pero cuando el alma comprende lo que dice, algo sucede, se rompe la rutina, se abre el corazón y la oración se vuelve un diálogo con el Creador, no un monólogo vacío. Esta es tu oportunidad para empezar de nuevo, para volver al origen y orar como Jesús enseñó, no desde la religiosidad, sino desde la fe. Imagina lo que pasaría si cada vez que pronuncias Padre Nuestro, tu corazón se conectara de verdad con el cielo. Si cada palabra que saliera de tu boca tuviera dirección, propósito, poder, porque no se trata solo de hablar, se trata de alinear tu corazón con el de Dios, y esa es la verdadera oración. A lo largo de este recorrido, vamos a entrar juntos en cada parte del Padre Nuestro. Y no será de forma superficial. Vamos a profundizar, a dejar que la palabra nos hable, que el Espíritu nos guíe, que la revelación despierte algo en nuestro interior que quizás estaba dormido. No importa si llevas años orando o si apenas estás empezando a caminar con Dios. Esta enseñanza es para ti. Porque hay momentos donde Dios vuelve a hablarnos de lo básico para restaurar lo profundo. No necesitas tener títulos teológicos ni saber griego o hebreo. Solo necesitas un corazón dispuesto a aprender, a escuchar y a dejar que Dios te hable. Hoy puede ser ese día, el día en que el Padre Nuestro deje de ser una oración aprendida y se convierta en un estilo de vida. No como algo que repites por costumbre, sino como algo que vives con convicción. Así que si estás listo para ir más allá, quédate conmigo. Porque lo que vamos a descubrir no solo te cambiará la manera de orar, sino también la manera de vivir. Y eso puede marcar toda la diferencia. Cuando Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, no estaba recitando poesía, estaba revelando una verdad espiritual que cambia todo. Llamar a Dios Padre no es un acto religioso, es una declaración de identidad. Es decir, no soy huérfano, no estoy solo, no soy un accidente del universo. Tengo un Padre, uno que está por encima de todo, que reina desde los cielos, pero que al mismo tiempo se inclina para escucharme. Esa palabra, Padre, contiene amor, cercanía, cuidado, pero también autoridad, corrección y dirección. Muchos oran sin fe porque aún no conocen al Dios al que le hablan. No es lo mismo hablar con un desconocido que hablar con un Padre que te ama, y Jesús lo sabía. Por eso no comenzó esta oración con Dios Todopoderoso, ni con Señor del Universo. Empezó con Padre, porque antes de pedir, antes de confesar, antes de adorar, necesitas recordar quién eres, hijo, y saber que eres hijo cambia por completo tu relación con Dios. Ya no oras desde la culpa ni desde el miedo, oras desde la confianza, desde la intimidad.
desde el amor. El problema es que muchos tienen una imagen distorsionada de Dios porque su experiencia con padres terrenales fue dolorosa. Algunos crecieron con padres ausentes, otros con padres autoritarios, otros con padres indiferentes. Y sin darse cuenta, proyectan esa imagen sobre Dios. Pero Dios no es como los hombres. Él no falla, no abandona, no traiciona. Él es un Padre perfecto. Y cuando entiendes esto, tu corazón se abre de otra manera. Ya no oras tratando de convencer a Dios, ni buscando ganarte su favor. Oras sabiendo que ya eres amado, que Él ya te ha recibido, que te escucha con atención, como un padre que inclina su oído hacia su hijo. En Romanos 8:15, la palabra dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar en temor, sino un espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Esa palabra Abba es la forma más íntima de decir papá en hebreo. Es la palabra que usaba un niño pequeño cuando se acercaba a su padre con total confianza. Así quiere Dios que te acerques a Él, con el corazón abierto, con la certeza de que te ama, que te escucha, que te comprende, que está contigo. Llamarlo Padre no es solo una introducción, es una afirmación espiritual. Significa que no estás orando como un mendigo rogando por migajas. Estás orando como un hijo hablando con su padre, y ese cambio de enfoque transforma todo: tu actitud, tus palabras, tu expectativa. Ya no oras desde la necesidad, sino desde la relación. Ya no sientes que estás hablando con el cielo, sino con tu Padre que habita en los cielos. Así comienza el verdadero poder del Padre nuestro, no en lo que pedimos, sino en lo que recordamos, que somos hijos. Y si somos hijos, entonces no hay nada que no podamos recibir de aquel que nos ama. Después de reconocer a Dios como nuestro Padre, Jesús nos enseñó algo más: a santificar su nombre. Santificado sea tu nombre no es una frase decorativa, es una postura del corazón. Significa reconocer que el nombre de Dios no es uno más entre tantos, sino el más alto, el más puro, el más digno de honra. En un mundo donde el nombre de Dios se menciona con ligereza, donde se usa sin reverencia, esta parte de la oración nos invita a recuperar el respeto, el asombro y la santidad. Santificar su nombre es ponerlo en el lugar que le corresponde, no solo con los labios, sino con la vida. Es vivir de tal manera que nuestras acciones reflejen quién es Él, porque una cosa es decir que creemos en Dios, y otra es vivir como si su presencia realmente nos acompañara. Cuando Jesús dijo estas palabras, nos estaba llamando a una vida diferente, no a una religiosidad vacía, sino a una fe viva que honra a Dios con cada decisión. Santificar su nombre es recordar que no estamos hablando con cualquiera. Estamos hablando con el Santo, con el Eterno, con el que sostiene el universo con su palabra. Y sin embargo, ese Dios inmenso se deja llamar Padre. ¡Qué maravilla, qué honra, qué responsabilidad! Porque si decimos que somos sus hijos, ¿cómo no vivir de una forma que lo honre? El nombre de Dios representa su carácter, su esencia, su naturaleza. Por eso, santificar su nombre es reverenciarlo no solo cuando oramos, sino también cuando pensamos, cuando hablamos, cuando actuamos. En Levítico 10:3, Dios dijo: «En los que se acercan a mí me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado». Él no acepta ser tratado con indiferencia. Su nombre no es para usarlo en vano, ni como una muletilla emocional. Su nombre es santo, y cuando entendemos eso, la oración cambia. Ya no es una lista de pedidos, es un acto de rendición, de adoración, de reconocimiento. Hoy, más que nunca, necesitamos recuperar esa reverencia.
no una reverencia que nos aleje, sino una que nos acerque con respeto y amor. Porque cuando santificamos su nombre, también santificamos nuestra vida. Lo que tolerábamos, dejamos de tolerar. Lo que ignorábamos, empezamos a ver con claridad. Lo que callábamos, comenzamos a proclamar con valor. Santificar su nombre es vivir con propósito. Es saber que nuestras palabras, nuestras decisiones y hasta nuestros pensamientos son una ofrenda. Y que cada cosa que hacemos puede glorificar a Dios o deshonrarlo. Por eso Jesús nos enseñó esta parte, porque antes de pedir pan, antes de pedir perdón, antes de cualquier cosa, lo primero es reconocer la santidad de aquel a quien oramos. Y cuando eso se vuelve parte de tu vida, todo empieza a cambiar, porque ya no solo hablas de Dios, empiezas a vivir para Él. Cuando Jesús dijo, venga tu reino, no estaba hablando de un lugar físico, ni de un palacio con muros. Estaba hablando de un gobierno, un reinado invisible pero real, que transforma el corazón antes que las estructuras. Al orar esto, no pedimos que venga algo externo, sino que lo eterno se haga presente en nosotros, que el cielo toque la tierra, que la justicia, la paz y el amor de Dios reemplacen el caos del mundo y el desorden de nuestra alma. En medio de tanta injusticia, esta frase es un clamor. Que lo que Dios quiere reine, que no gobierne el egoísmo, ni la mentira, ni la oscuridad, sino la verdad, la compasión y la luz. Pedir que venga su reino es rendirse, es decirle, Señor, que tus planes estén por encima de los míos, que tu voluntad se cumpla, no la mía, que tú gobiernes, no yo. Y esa oración no es fácil, porque para que el reino de Dios venga, muchas veces nuestros propios reinos tienen que caer. Tenemos que dejar de construir torres de orgullo, de afán, de autosuficiencia, y empezar a construir sobre la roca. Jesús dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Eso significa que el reino ya está en acción. Cada vez que alguien perdona en lugar de odiar, cada vez que alguien sirve en vez de buscar poder, cada vez que una madre ora por su hijo, cada vez que alguien decide confiar en Dios a pesar de las circunstancias, el reino se está manifestando. Y cuando oramos, venga tu reino, no solo estamos deseando un futuro celestial, estamos activando una realidad presente. Le estamos diciendo a Dios, reina en mi casa, reina en mis pensamientos, reina en mi trabajo, reina en mis decisiones. Es abrir la puerta del corazón y dejar que entre el Rey. El reino de Dios no entra con violencia, ni se impone por fuerza. Se recibe con fe, con humildad, con hambre de algo más grande que nosotros. Y cuando entra, nada vuelve a ser igual. Cambia la forma en que ves la vida, a las personas, incluso tus propios dolores. Porque donde Él reina, hay propósito. Donde Él reina, hay consuelo. Donde Él reina, hay dirección. Y lo más asombroso es que este reino no es para unos pocos. Es para todos los que lo anhelan con sinceridad, para los que están cansados del peso del mundo y quieren vivir bajo un gobierno distinto, el de la gracia, la verdad y la esperanza. Cuando Jesús nos enseñó a orar así, estaba dándonos una misión: llevar ese reino a cada rincón de nuestra vida y del mundo. No con discursos vacíos, sino con un testimonio que hable, con una vida que refleje al Rey, porque cuando el reino viene, se nota, y no hay nada más poderoso que una vida rendida al gobierno de Dios. Pedir que se haga la voluntad de Dios puede parecer fácil, hasta que implica renunciar a la nuestra. Jesús no nos enseñó a orar para torcer la voluntad de Dios, sino para alinearnos con ella. Decir, hágase tu voluntad, es una de las declaraciones más profundas y difíciles que puede hacer un ser humano.
Porque en el fondo, todos queremos que las cosas salgan como deseamos. Queremos respuestas inmediatas, caminos fáciles, soluciones que no duelan. Pero Jesús, conociendo el corazón del Padre y el corazón del hombre, nos mostró otra manera de vivir, rendidos a una voluntad superior, una voluntad perfecta. Cuando oramos así en la tierra como en el cielo, estamos reconociendo que en el cielo no hay desobediencia, no hay resistencia, no hay confusión. En el cielo, la voluntad de Dios se cumple con gozo, con reverencia, con absoluta obediencia. Y lo que pedimos es que ese mismo espíritu de obediencia descienda sobre nosotros. Que lo que Dios quiere no sea solo una idea, sino una realidad vivida. Pero hay algo más. Esta frase es un acto de fe. Porque decir hágase tu voluntad es confiar aunque no entendamos, es caminar aunque no veamos el mapa, es aceptar que sus caminos son más altos que los nuestros y que aunque duela, lo que Él quiere es mejor que lo que nosotros deseamos. Jesús mismo lo vivió. En Getsemaní, con el sudor como gotas de sangre, con el alma angustiada hasta la muerte, oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si el mismo Hijo de Dios se rindió ante el plan del Padre, ¿cómo no hacerlo nosotros? Hay momentos en los que la voluntad de Dios no se entiende. Un diagnóstico inesperado, un proyecto que fracasa, una puerta que se cierra. Pero con el tiempo, con la fe, descubrimos que cada detalle tenía propósito. Que lo que parecía pérdida era protección, que lo que dolía nos formó, que lo que no entendíamos estaba lleno de amor. La voluntad de Dios no siempre es cómoda, pero siempre es buena. No siempre se siente bien al principio, pero al final produce fruto, paz, crecimiento, profundidad. Cuando oramos esto cada día, estamos moldeando nuestro carácter, aprendiendo a ceder, a soltar, a decir: Señor, si tú quieres que pase por este valle, dame fuerza. Si tú quieres que espere, enséñame paciencia. Si tú cierras esta puerta, muéstrame otra. Si tú dices no, ayúdame a confiar en tu sí perfecto, que vendrá en su momento. Esta es la oración que transforma, porque cuando dejamos de pelear con la voluntad de Dios y empezamos a abrazarla, encontramos descanso. No porque todo sea fácil, sino porque sabemos que estamos en sus manos y no hay lugar más seguro. Esta petición parece sencilla, pero guarda una profundidad que toca el corazón de nuestra fe. Cuando Jesús nos enseñó a decir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no se refería únicamente al alimento que llega a la mesa. Claro, que incluye eso, porque Dios conoce nuestras necesidades básicas, pero también va mucho más allá. El pan representa todo lo necesario para vivir: alimento, sustento, fortaleza física y espiritual, consuelo, dirección. Lo que nuestro cuerpo y alma necesitan para atravesar cada jornada es una oración de dependencia, de humildad. Es reconocer: Señor, hoy necesito de ti. No puedo caminar por mis propias fuerzas. No puedo vivir solo con lo que tengo. Dámelo tú. Y lo hermoso de esta petición es que no pedimos el pan de mañana, ni de la semana, ni del mes. Pedimos el de hoy, porque Jesús quiere que aprendamos a confiar en la provisión diaria de Dios, como el maná en el desierto, que descendía fresco cada mañana y no podía acumularse. Si el pueblo intentaba guardarlo para otro día, se echaba a perder. Así nos enseña Dios que no se trata de almacenar bendiciones, sino de buscarlo cada día con fe. Cada jornada trae sus propias cargas, retos, luchas, y cada jornada necesita un pan fresco, una palabra, una provisión, una fuerza renovada. Vivir con fe es vivir paso a paso, oración a oración, pan a pan. Esta petición también nos enseña a vivir el presente, a dejar de cargar con la ansiedad del mañana,
a confiar en que si hoy Dios proveyó, mañana también lo hará. Jesús nos dijo: no se afanen por el día de mañana, porque el mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Pero nosotros, muchas veces, queremos vivir el mes completo en un solo día. Cargamos preocupaciones futuras, sufrimos por cosas que aún no han pasado, y olvidamos que el Dios que estuvo ayer y está hoy, también estará mañana. Cuando oramos por el pan de cada día, también aprendemos a ser agradecidos, porque todo lo que tenemos, lo mucho o lo poco, viene de Él. Ningún alimento, ningún trabajo, ninguna bendición llega por mérito propio. Todo es gracia, incluso lo pequeño, incluso lo que parece rutinario. Además, esta oración nos une a los que tienen necesidad, porque no dice mi pan, sino nuestro pan. Nos invita a mirar a los demás, a compartir, a ser conscientes de que si Dios me da a mí, también puedo ser canal para alguien más. El pan no es solo para ser comido, sino para ser repartido. Jesús rompió el pan con sus discípulos y lo multiplicó para miles, porque donde hay gratitud y compasión, siempre habrá provisión. Cuando digas esta frase del Padre Nuestro, hazlo desde el alma y recuerda que Dios no falla. Si hoy no ves el pan, la respuesta, el consuelo, sigue confiando, mañana llegará, porque Él es fiel. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Pedir perdón no es solo un acto de humildad, es una necesidad del alma. Cuando Jesús nos enseñó a orar perdona nuestras ofensas, nos estaba dando un regalo poderoso, la oportunidad de comenzar de nuevo. Todos fallamos, todos nos equivocamos. Todos en algún momento hemos hecho o dicho algo que ofendió a Dios, aunque no haya sido con intención. Pero la buena noticia es que Dios no nos llama a escondernos ni a justificar nuestros errores. Nos llama a confesar, a arrepentirnos y a recibir su gracia. Esta frase de la oración nos recuerda que el perdón no se compra, no se gana, no se exige, se pide y se recibe como un acto de amor divino, porque el corazón de Dios no está inclinado al castigo, sino a la restauración. Cuando venimos con sinceridad, Él no nos rechaza. Al contrario, nos abraza, nos limpia y nos da un nuevo comienzo. Pedir perdón es reconocer que hemos fallado, que a veces nos alejamos, que a veces elegimos el orgullo, el egoísmo, el miedo, que no siempre amamos como deberíamos, que no siempre actuamos con justicia o con fe. Pero también es reconocer que hay alguien que nos espera con los brazos abiertos. Jesús no nos dio esta parte de la oración para llenarnos de culpa, sino para liberarnos de ella. Porque la culpa que se queda en el alma se convierte en carga, en cadena, en sombra. Pero el perdón rompe esa cadena, el perdón renueva, refresca, aligera. Es como volver a respirar después de haber aguantado demasiado tiempo el aire. Además, esta petición nos pone en contacto con la verdad de nuestra humanidad, porque nadie está exento. Nadie puede decir, yo no necesito perdón. Aún el más justo falla, aún el más sabio se equivoca, pero no estamos llamados a quedarnos caídos, sino a levantarnos. No estamos llamados a escondernos, sino a acercarnos al Padre con confianza. Y hay algo más hermoso todavía. Cuando pedimos perdón, Dios no solo olvida lo que hicimos, nos transforma desde adentro, nos moldea, nos hace más sensibles, más humildes, más compasivos. Porque el perdón no es solo para el pasado, es un impulso para el futuro. Es decirle a Dios, sí, fallé, pero quiero cambiar, ayúdame. Y Él responde, siempre. En esta frase también está la clave para la sanidad del alma. Muchas enfermedades del corazón, del cuerpo y de la mente nacen del peso del pecado no confesado, de la herida que no se entrega, de la carga
que no se suelta. Pero cuando abrimos el corazón y decimos perdóname, el cielo se mueve. La paz regresa, el alma descansa, porque el perdón de Dios no es a medias, no es condicionado, es completo, es inmediato, es eterno. Así que cada vez que ores el Padre Nuestro, no lo repitas como una costumbre. Di con fe, perdona mis ofensas, Señor, mira mi corazón y hazlo nuevo, porque su misericordia se renueva cada mañana y su perdón siempre está disponible para el que lo busca con sinceridad. Esta parte de la oración es, tal vez, una de las más desafiantes. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús no solo nos enseñó a pedir perdón, sino también a darlo. Y aquí es donde muchas veces el corazón se resiste, porque perdonar no siempre es fácil. Hay heridas que duelen profundamente, hay traiciones que nos marcan, palabras que no se olvidan, gestos que se quedaron grabados en lo más hondo del alma. Sin embargo, Jesús nos dejó esta enseñanza no como una opción, sino como un camino de libertad, porque el perdón no se trata de aprobar lo que nos hicieron, no se trata de olvidar como si nada hubiera pasado, se trata de soltar la carga, de no quedarnos atrapados en el pasado, de no permitir que el dolor gobierne nuestras decisiones. Al perdonar, no estamos diciendo, estuvo bien lo que me hicieron. Estamos diciendo, ya no quiero que esto me domine. Estamos diciendo, ya no quiero vivir con amargura. Perdonar es un acto de fe, de valentía y de obediencia. Es confiar en que Dios se encargará de hacer justicia y que yo no necesito cargar con ese peso. Porque cuando no perdonamos, no dañamos al otro, nos dañamos a nosotros mismos. Vivimos con rabia, con resentimiento, con heridas abiertas que nunca sanan. Y esas heridas nos roban la paz, nos impiden avanzar, nos impiden amar con libertad. Pero cuando decidimos perdonar, aunque nos cueste, aunque todavía duela, aunque no tengamos todas las respuestas, algo se rompe en lo espiritual, algo se libera y el alma vuelve a respirar. Jesús dijo que con la medida que usemos seremos medidos, y al enseñarnos esta parte del Padre Nuestro nos estaba mostrando que el perdón es un ciclo, lo recibimos y lo damos. Si Dios nos ha perdonado tantas veces, si su amor ha cubierto nuestras faltas, si Él nos recibe con misericordia cada día, ¿cómo no vamos a perdonar nosotros también? Es cierto, hay cosas que parecen imperdonables, hay situaciones que nos rompieron por dentro, pero Jesús en la cruz nos dio el ejemplo más grande. Mientras lo crucificaban, mientras lo herían, mientras lo humillaban, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y si Él pudo perdonar en medio del dolor más profundo, nosotros también podemos, no solos, no por nuestras fuerzas, pero sí con la ayuda de Dios. Cada vez que recites esta parte del Padre Nuestro, hazlo con honestidad. Piensa, ¿hay alguien a quien necesito perdonar? ¿A quién he guardado rencor? ¿A quién no he soltado? Y pídele a Dios que te dé la fuerza para perdonar, porque no se trata de sentirlo, se trata de decidirlo. El corazón muchas veces va detrás de nuestras decisiones. Y cuando elegimos perdonar, con el tiempo, Dios sana lo que parecía imposible de sanar. Perdonar no es debilidad, es fortaleza espiritual. Es dejar espacio para que Dios sane, restaure y transforme. Es abrir la puerta al amor y cerrar la puerta al odio. Por eso perdonar no solo cambia al otro, te cambia a ti. Cuando Jesús nos enseñó a orar, no nos dejes caer en tentación, no lo hizo porque dudara de nuestra fuerza, sino porque conocía nuestras debilidades. Él mismo vivió la tentación en carne propia. Fue llevado al desierto, donde el enemigo intentó hacerlo tropezar con engaños, promesas vacías y distorsiones de la verdad. Jesús no pecó.
pero nos mostró que la tentación es real, constante, sutil y peligrosa. Esta parte del Padre Nuestro no es una frase al azar, es una súplica, un llamado de auxilio. Es reconocer que sin la ayuda de Dios podemos caer y que necesitamos de su fortaleza para mantenernos firmes, porque la tentación no siempre se presenta con cuernos y fuego. A veces se disfraza de oportunidad, de placer inocente, de no pasa nada, de solo una vez. Pero una pequeña decisión puede llevarnos por caminos oscuros que destruyen nuestra paz, nuestra dignidad, nuestra comunión con Dios. Por eso Jesús nos dijo que oráramos así, porque sabía que el enemigo es astuto y que nuestro corazón muchas veces se inclina hacia lo fácil, lo cómodo, lo inmediato. Él sabía que en medio del cansancio, de la presión, del dolor o la soledad, es fácil ceder, es fácil justificar, es fácil decir, Dios me entiende para no enfrentar la verdad. Pero esta oración es como una cuerda de rescate. Es decirle a Dios, no permitas que me hunda, no dejes que mis pasos me lleven al abismo, deténme antes de caer. Y Dios, que es fiel, escucha ese clamor. Él no solo nos muestra el peligro, también nos da la salida. En su palabra nos prometió que jamás permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, y que junto con la prueba, Él nos dará la salida. Pero tenemos que estar despiertos. No podemos jugar con el pecado. No podemos caminar al borde del precipicio esperando no caer. No podemos coquetear con lo que nos aleja de Dios y luego pedir ayuda cuando ya estamos heridos. Esta oración es preventiva, es sabia, es un escudo que nos cubre antes de que la batalla llegue. Jesús quiere que aprendamos a vivir alertas, no por miedo, sino por amor. Porque cada vez que caemos en tentación, nuestro corazón se aleja un poco más de la pureza, de la paz, del propósito de Dios. Y cuando oramos con sinceridad esta parte del Padre Nuestro, estamos diciendo, Señor, necesito tu guía. No quiero vivir guiado por mis impulsos. Quiero obedecer. Quiero ser fiel. Líbrame del mal antes de que me seduzca. Hay tentaciones que parecen pequeñas, pero roban grandes cosas. Hay decisiones que parecen insignificantes, pero definen destinos. Por eso Jesús nos enseñó esta petición, porque sabía que la tentación siempre estará presente, pero también sabía que con su ayuda podemos vencer. Orar esto cada día es revestirse de humildad, es reconocer que necesitamos su dirección, es vivir con los ojos abiertos y el alma conectada al cielo, es caminar firmes, no en nuestras fuerzas, sino en la fortaleza del Espíritu de Dios. Jesús concluyó esta sección de la oración con una frase poderosa, mas líbranos del mal. Y al hacerlo, nos reveló una verdad que muchas veces olvidamos. No solo necesitamos fortaleza para no caer, también necesitamos protección frente a los ataques que no vemos venir. Vivimos en un mundo donde el mal existe. No es una idea simbólica. No es una metáfora para hablar del egoísmo o la violencia humana. El mal es real, espiritual y muchas veces invisible. Se mueve en lo oculto, se disfraza de luz, actúa en la mente, en los deseos, en las heridas no sanadas. Jesús sabía eso. Por eso nos enseñó a pedirle al Padre no solo que nos guíe, sino que nos guarde, que nos libre de todo lo que quiere dañarnos, perdernos o alejarnos de su amor. Líbranos del mal no es una frase pesimista, es una declaración de dependencia, es reconocer que hay batallas que no podemos pelear solos, es rendirnos ante la verdad de que necesitamos la cobertura divina cada día, cada noche, en cada paso, porque el mal no solo se presenta como violencia o destrucción evidente, el mal también aparece como duda, como envidia, como orgullo.
Así, a veces toma la forma de un pensamiento que insiste en hacernos creer que no valemos nada, que estamos solos, que Dios no escucha. A veces se presenta como una amistad que nos arrastra, como un deseo que arde, como una palabra que nos hiere y deja una herida que se convierte en rencor. Por eso Jesús no nos dijo eviten el mal, sino pidan ser librados. Porque hay cosas que no vemos, trampas que no entendemos, caminos que parecen seguros y están llenos de espinas. Y solo Dios puede ver más allá. Solo Él conoce el corazón de quienes nos rodean. Solo Él sabe lo que se avecina en el día que empieza. Orar así es ponernos bajo su sombra. Es decirle, Señor, protégeme de lo que desconozco. Defiéndeme de lo que no alcanzo a percibir. Líbrame de la maldad, del engaño, de las tinieblas que a veces se visten de luz. El salmista decía, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa es la promesa. Dios no solo nos da instrucciones, nos envuelve, nos guarda, nos defiende con poder, pero quiere que se lo pidamos, que reconozcamos su autoridad sobre todo lo que existe. Líbranos del mal es un grito de fe. Es una oración que cierra la puerta a todo lo que el enemigo quiere sembrar en nosotros. Es poner límites espirituales en el nombre de Dios. Cuando hacemos esta oración cada mañana, estamos blindando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra familia. Estamos tomando la armadura que Él nos ofrece. Y esa oración, aunque parezca breve, tiene un poder profundo. Es una declaración de guerra contra toda obra de oscuridad. Es una bandera que dice, en esta casa el mal no tiene poder, porque el Señor es mi escudo, mi fortaleza, mi defensor, y Él nunca falla. Después de enseñarnos a pedir, a confiar, a rendirnos y a perdonar, Jesús cierra esta oración con una frase que lo cambia todo. Porque tuyo es el reino. Esta declaración no es un simple cierre religioso, es una proclamación. Es la manera en que reconocemos públicamente quién tiene el control de todo lo que somos y vivimos. En tiempos donde el poder humano se presenta como supremo, donde los gobiernos cambian, los sistemas fallan y la confianza en las instituciones se desvanece, Jesús nos recuerda que hay un reino que no se tambalea, una soberanía que no cambia, y un rey que no necesita campañas para gobernar. Ese rey es Dios, ese reino es eterno y le pertenece solo a Él. Cuando oramos diciendo, tuyo es el reino, estamos entregando el timón de nuestra vida. Es como decir, Señor, reconozco que no soy el dueño de mi historia. Tú gobiernas sobre mí, sobre mi casa, sobre mi futuro. Tú reinas sobre lo que veo y lo que no entiendo. El reino de Dios no es un lugar geográfico, es su gobierno, es su voluntad establecida, es su presencia activa reinando en medio de nuestra realidad. Cuando decimos, tuyo es el reino, no estamos hablando del cielo como un lugar lejano. Estamos hablando de traer su autoridad a nuestra vida ahora. Es poner en orden nuestro interior y rendirnos a su señorío. Significa que dejamos de buscar imponer nuestra voluntad para someternos a la suya. Que ya no buscamos reconocimiento humano porque entendemos que pertenecemos a un reino que no se rige por las mismas reglas de este mundo. Cuando Dios reina en ti, tu vida cambia. Tus decisiones reflejan su justicia. Tus palabras están llenas de su verdad. Tus pasos siguen su dirección. El reino de Dios transforma todo lo que toca y por eso, cada vez que oramos, debemos recordar esta verdad. Él es el Rey. Nosotros somos sus hijos y su reino no tiene fin. En tiempos de caos y confusión, orar así nos llena de esperanza. Porque aunque todo se sacuda a nuestro alrededor, el trono de Dios permanece firme. Él no ha perdido el control.
Él no está sorprendido por lo que sucede, Él no improvisa, Él reina, siempre ha reinado y siempre lo hará. Cuando afirmamos que el reino es suyo, también estamos declarando que hay una esperanza que no depende de los vaivenes del mundo, que no importa lo que pase allá afuera, en nuestra vida reina su paz, su justicia y su propósito. Eso nos llena de valor, nos da dirección y nos conecta con la eternidad. Así que la próxima vez que digas, tuyo es el reino, no lo hagas como quien repite una fórmula. Hazlo como quien se rinde, como quien entrega su vida, como quien se alinea con el reino que no se ve pero que transforma todo. Porque cuando Dios reina en tu corazón, entonces el reino está más cerca de lo que imaginas, y en ese reino no falta nada. Cuando Jesús nos enseñó a orar diciendo, tuyo es el poder, no fue para llenar de palabras bonitas la oración, fue para recordarnos algo que el alma muchas veces olvida, que Dios lo puede todo, que no hay nada fuera de su alcance, que su fuerza no depende de las circunstancias ni de lo que el mundo considera posible. Decir, tuyo es el poder, es reconocer que por más grande que sea el problema, Dios es más grande, que por más fuerte que sea la tormenta, su voz sigue, teniendo autoridad para calmarla, y que aunque nuestras fuerzas se agoten, Él no se cansa, no se rinde, no se detiene. ¿Cuántas veces hemos enfrentado situaciones que nos superan? Momentos donde sentimos que ya no podemos más. Enfermedades que nos debilitan, noticias que nos sacuden, necesidades que no sabemos cómo suplir. En esos momentos, lo más importante no es lo que tú puedas hacer. Lo más importante es lo que Dios puede hacer, y Él puede hacer lo que tú no puedes. Puede abrir puertas donde otros dicen que no hay salida. Puede restaurar lo que parecía perdido. Puede cambiar corazones, sanar cuerpos, transformar realidades, porque el poder no está en nuestras manos, está en las suyas, y Él nunca ha perdido el control. Cuando declaramos tuyo es el poder, le estamos diciendo al miedo que no manda. Le estamos diciendo a la angustia que no tiene la última palabra. Le estamos diciendo al enemigo que no gobierna sobre nuestra vida. Estamos afirmando que por encima de cualquier otra fuerza está la de Dios. Y esa fuerza no conoce límites. El poder de Dios no es un concepto abstracto. Es real, es activo, está obrando hoy, en este instante, aunque no lo veas aún. Y muchas veces lo que nos falta no es que Dios actúe, sino que nosotros creamos, porque su poder se manifiesta donde hay fe, donde hay corazones que confían incluso cuando no entienden, donde hay hijos que, aunque tiemblan por dentro, siguen orando con la certeza de que su Padre puede hacer milagros. No necesitas entender cómo lo hará, solo necesitas creer que Él puede hacerlo. Ese es el tipo de fe que mueve montañas. Esa es la fe que transforma la oración en respuesta. Y esa es la fe que Jesús quería que tuviéramos cada vez que decimos, tuyo es el poder. No es una frase decorativa, es una declaración de guerra contra la duda, es una proclamación de victoria sobre lo imposible, es un recordatorio de que nada, absolutamente nada, es demasiado difícil para Dios. Tal vez hoy estás enfrentando algo que parece demasiado grande, pero recuerda esto. El Dios que creó el universo con una palabra es el mismo que escucha tu oración. Y si tú le entregas tus cargas, Él mostrará su poder en tu vida. No lo dudes, no lo postergues, confía, cree y ora con la convicción de que todo poder le pertenece a Él, porque su poder no ha cambiado y su brazo sigue extendido. Cuando Jesús nos enseñó a cerrar la oración diciendo, tuyo es la gloria, nos estaba recordando algo profundo y necesario, que todo lo que somos, todo lo que recibimos y todo lo que vivimos debe apuntar a una sola dirección.
darle gloria a Dios. Vivimos en una época donde muchas personas buscan ser reconocidas, donde los logros se exhiben, donde se espera aplauso por cada paso que se da. Pero en medio de eso, Jesús nos enseñó a doblar las rodillas y decir: Señor, toda gloria es tuya, porque sin ti nada habría sido posible, nada, ni la vida, ni el aliento, ni las bendiciones, nada. La gloria de Dios no es un concepto lejano. Es la manera en la que reconocemos públicamente que todo lo bueno viene de Él. Cuando oramos con fe y Dios responde, no es por mérito nuestro, es por su misericordia. Cuando avanzamos, superamos pruebas, logramos cosas que parecían imposibles. No es por nuestra fuerza, es por su gracia. Y cuando alguien ve en nosotros algo digno de admirar, debe ser porque la luz de Dios está brillando a través de nuestra vida. Así que dar gloria a Dios es devolverle el crédito que muchas veces nosotros o el mundo intentan robárselo. Es decir, no fui yo, fue Él. No fue mi esfuerzo, fue su mano. No fue mi sabiduría, fue su guía. Eso es vivir con un corazón humilde. Y la humildad no es pensar menos de uno mismo, es pensar menos en uno mismo y más en Dios, porque Él es el centro, Él es el origen y también es el destino. Cuando decimos tuyo es la gloria, estamos diciendo que no necesitamos ser vistos, que no buscamos el reconocimiento humano, que nos basta con saber que el Padre fue glorificado a través de nuestra obediencia. En un mundo donde muchos quieren figurar, Jesús nos enseña a desaparecer para que solo Dios sea exaltado. ¿Te has dado cuenta que las personas más llenas de Dios no siempre son las que más se hacen notar? Muchas veces son las más calladas, las más humildes, las que oran en lo secreto, las que sirven sin que nadie lo vea. Porque no buscan gloria propia, buscan glorificar al Padre. Y por eso Dios las usa de maneras sorprendentes. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, pero sí la refleja en quienes viven para exaltarlo. Vivir para su gloria es también una forma de protección. Nos libra del orgullo, nos aleja de la vanidad, nos recuerda que este mundo no gira alrededor de nosotros, sino de aquel que lo creó todo, y que cuando nuestra vida apunta a Él, todo cobra sentido. Así que cada vez que ores y digas, tuyo es la gloria, hazlo con el corazón abierto, con la mente clara y con la decisión firme de vivir para que su nombre sea exaltado. Porque cuando Él es glorificado, nosotros somos bendecidos. No al revés. Recuerda esto: lo que tú haces para la gloria de Dios permanece. Lo que haces para tu propia gloria se desvanece. Vivamos entonces para que su gloria brille en cada paso, en cada palabra, en cada acto de fe. Cuando Jesús nos enseñó a orar diciendo, por los siglos de los siglos, no estaba usando una frase poética para adornar la oración. Estaba haciendo una afirmación poderosa. Dios es eterno. Su poder no tiene fecha de caducidad. Su reino no termina. Su amor no cambia. Y su fidelidad no se agota. En un mundo donde todo parece pasajero, frágil y volátil, estas palabras son un ancla para nuestra alma. Todo en esta vida cambia. Las personas, los gobiernos, las emociones, las estaciones. Pero hay algo, o mejor dicho, alguien, que no cambia jamás: Dios. Su trono sigue firme desde antes de la creación. Su presencia ha estado desde el principio y seguirá estando mucho después de que este mundo pase. Por los siglos de Mindon Sintusi. Los siglos significa que todo lo que hoy vivimos no es el fin de la historia. Es apenas una parte de un plan eterno. Significa que podemos confiar en que sus promesas no caducan, que su palabra sigue vigente y que sus planes no están sujetos al tiempo humano. ¿Cuántas veces nos hemos sentido desesperados porque algo tarda en llegar?
porque el milagro no se ve, porque la respuesta no llega. Pero cuando entendemos que servimos a un Dios eterno, nuestra fe se fortalece, porque lo que parece tardanza, en realidad es el ritmo perfecto de su eternidad. Dios no llega tarde, Dios llega a tiempo, siempre. Cuando oramos diciendo por los siglos de los siglos, estamos afirmando que nuestro presente no define nuestro futuro, que nuestra esperanza no está basada en lo que vemos, sino en lo que creemos, que nuestra confianza no está en lo temporal, sino en lo eterno, porque un Dios eterno no puede fallar, no cambia de opinión, no olvida, no se agota, y eso nos llena de seguridad. Saber que estamos caminando con un Dios que trasciende el tiempo nos permite vivir cada día con esperanza, aunque el día sea difícil, porque sabemos que lo que hoy enfrentamos tiene un propósito más grande, porque Él ve el todo, no solo una parte. En la Biblia, cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre, Él respondió, «Yo soy el que soy». No dijo «yo fui» o «yo seré». Dijo, yo soy. Eso es eternidad. Eso es presente constante. Eso es presencia viva. Dios no se limita a un ayer glorioso ni a un futuro incierto. Él es eterno y está aquí, ahora, en este instante, y seguirá estando cuando todo pase. Por eso nuestra fe tiene sentido, porque está anclada en aquel que no cambia, en aquel que ha sido fiel generación tras generación y que seguirá siéndolo por los siglos de los siglos. Cuando oramos, cuando adoramos, cuando creemos, no estamos confiando en una idea pasajera, estamos confiando en una roca eterna. Así que cada vez que digas esas palabras por los siglos de los siglos, recuerda lo que estás declarando. Que Dios no tiene principio ni fin, que su amor no se desgasta, que su palabra no se vence, que su reino jamás será destruido, y que pase lo que pase, su presencia seguirá firme, sosteniéndonos, guiándonos y amándonos eternamente. Amén. Una sola palabra, 4 letras, y sin embargo encierra una de las declaraciones de fe más poderosas que podemos pronunciar. Amén no es solo una forma de cerrar una oración, es un sello, una firma, una afirmación de que lo que hemos dicho, lo creemos, de que lo que hemos orado, lo esperamos, de que lo que hemos declarado, lo recibimos. Decir amén es como decir así será. Lo creo con todo mi corazón. Confío en que Dios ha escuchado y responderá. En muchas ocasiones repetimos esta palabra por costumbre, sin detenernos a pensar en el peso espiritual que lleva. Pero cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro y lo cerró con esta palabra, no lo hizo para simplemente marcar un final, sino para dejarnos una enseñanza, que cada palabra dicha en fe debe terminar con una convicción absoluta. Amén es más que un cierre, es una declaración de confianza, una entrega completa a la voluntad de Dios. Es como entregar una carta con la certeza de que llegará a su destino, como decir, esto ya no está en mis manos, está en las tuyas, Señor. ¿Cuántas veces has orado con duda, con miedo de que Dios no escuche? ¿Con la sensación de que tus palabras fueron al viento? Cuando dices amén con convicción, estás anulando toda duda, estás cancelando todo temor, estás sellando tu oración con la seguridad de que el cielo ha escuchado. En hebreo, amén significa ciertamente, verdaderamente, así es. Es una palabra de fe. Los profetas la usaban. Jesús mismo la utilizó muchas veces diciendo, de cierto os digo, que en el original es amén. Amén os digo. Es decir, cada vez que decía eso, estaba estableciendo una verdad eterna, innegociable. Nosotros al orar hacemos lo mismo. Confirmamos con esa palabra que creemos en la fidelidad de Dios, en su soberanía, en su amor y en
su respuesta. Cuando digas amén, hazlo con reverencia. No lo hagas con ligereza. Hazlo como quien acaba de entregar su corazón a Dios en palabras, como quien ha dejado todo sobre el altar, como quien ha depositado su fe y ahora solo espera. El amén es también una forma de rendición. Significa que aceptamos la voluntad de Dios, sea cual sea la respuesta, que confiamos en sus planes, aunque no los entendamos, que decimos, Señor, me entrego por completo a ti, así que la próxima vez que ores, no termines deprisa. Detente un segundo antes del amén. Recuerda lo que estás a punto de declarar, y entonces dilo, no como un hábito, sino como una proclamación de fe viva. Amén significa que has orado creyendo, que no estás lanzando palabras al viento, sino semillas que darán fruto en el tiempo de Dios. Porque para quien ora con fe, el amén es el principio de la respuesta, es el paso final de una oración, y el primero de una vida transformada por confiar en Dios con todo el corazón. Hay algo que Jesús dejó muy claro cuando habló de la oración. No basta con hacerlo en público o repetir palabras bonitas. La verdadera fuerza de la oración nace en lo secreto, en la intimidad con Dios, en ese lugar donde nadie más te ve, donde no necesitas aparentar ni impresionar a nadie. Jesús dijo, «Mas tú, cuando ores, entra en tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público». Esta es una enseñanza que nos cambia por completo la perspectiva. Nos recuerda que lo que verdaderamente mueve el corazón de Dios no es la apariencia, ni la cantidad de palabras, ni el tono con el que oramos, sino la sinceridad con la que lo buscamos. Orar en secreto es buscar un encuentro real. Es cerrar la puerta no solo de tu habitación, sino también de tu mente a las distracciones. Es silenciar las voces externas para escuchar solo una, la de tu Padre. Es en lo secreto donde ocurre lo sagrado, donde se revelan verdades profundas, donde se rompen cadenas internas, donde se fortalecen corazones cansados. Allí es donde Dios habla bajito, pero transforma con fuerza. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un momento así? Un momento a solas con Dios, sin música de fondo, sin interrupciones, sin celulares, solo tú y Él. No necesitas grandes discursos, solo necesitas presencia, sinceridad y un corazón dispuesto. Muchos oran solo cuando están en la iglesia o cuando alguien más dirige la oración. Pero Jesús nos enseñó que el lugar más poderoso para orar es el que nadie ve, porque es allí donde se demuestra cuánto realmente anhelas a Dios. En lo secreto no hay aplausos, no hay reconocimientos, no hay cámaras, pero sí hay algo mucho más valioso: la mirada de Dios puesta directamente sobre ti. Él está en ese lugar esperando encontrarse contigo, no para juzgarte, sino para abrazarte, para consolarte, para hablarte al corazón, para restaurarte, para llenarte de paz. Hay batallas que solo se ganan en lo secreto, decisiones que solo se aclaran en ese lugar, heridas que solo se sanan ahí, donde solo Dios puede tocar. No subestimes el poder de una oración hecha en silencio, con lágrimas, en la oscuridad de tu cuarto, porque el cielo escucha aún lo que tus labios no pueden decir. Y es allí, en ese espacio invisible para los hombres, donde se construye una fe fuerte, verdadera y profunda. Que tu vida tenga muchos momentos públicos de fe, sí, pero que jamás falten los momentos íntimos con tu Creador. Porque el que ora en secreto camina con fuerza en público, y aunque los demás no entiendan de dónde viene tu paz, tu luz, tu esperanza, tú sabrás que todo nació en ese lugar callado, donde tu alma se encontró con Dios. Orar no se trata solo de hablar, sino de hacerlo desde lo más profundo del corazón. Muchas personas piensan que mientras más palabras digan,
más efectiva será su oración. Otros creen que repetir frases bonitas o recitadas con solemnidad es suficiente, pero Jesús nos mostró otra cosa. Él dejó claro que Dios no se impresiona con discursos largos, sino que escucha al que ora con sinceridad. Orar con el corazón significa dejar a un lado las máscaras, soltar los adornos y abrir el alma tal como está. No importa si hay lágrimas, si no tienes palabras o si tu voz tiembla. Dios no necesita poesía, necesita honestidad. A veces, una oración corta, dicha con el alma rota, llega más lejos que 1000 palabras dichas por costumbre. Porque lo que toca el cielo no es el sonido, es la verdad que nace del Espíritu. ¿Alguna vez has estado tan herido que solo pudiste decir, Señor, ayúdame? Esa sencilla oración, dicha entre lágrimas o en silencio, tiene un poder enorme cuando viene desde lo más profundo del corazón. El corazón quebrantado es un altar donde Dios se manifiesta. Y es ahí donde la oración se convierte en un acto sagrado. Jesús mismo oró con lágrimas. En el huerto de Getsemaní no pronunció discursos largos. Sus palabras fueron pocas, pero cargadas de entrega y dolor. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué más prueba necesitamos para entender que la oración más poderosa no es la más elaborada, sino la más rendida? Cuando oramos desde el corazón, nuestras palabras llevan peso. No importa si son torpes o si no sabemos cómo expresarnos. Lo que importa es la disposición del alma. Dios entiende los suspiros, interpreta las lágrimas. Escucha incluso los silencios que vienen de un espíritu cansado. Él no está esperando una presentación perfecta, está esperando un corazón dispuesto a hablarle, aunque sea entre sollozos. Tal vez has sentido que tus oraciones no son bonitas o correctas. Tal vez piensas que no sabes orar como otros, pero Dios no te pide una oración perfecta. Él solo te pide que seas real, que seas tú, que vengas tal como estás. Esa es la oración que transforma. Esa es la oración que conmueve el cielo. Y si alguna vez dudas, recuerda esto. La oración más poderosa es la que se hace con fe y con el corazón expuesto. Con confianza de hijo, con humildad, con esperanza. No se trata de convencer a Dios, se trata de abrirle el alma. Y cuando lo haces así, algo cambia. Tal vez no afuera, pero sí dentro de ti. Y eso muchas veces es el mayor milagro. Así que no temas, no calles por sentir que no sabes cómo orar. Ora con lo que tienes, con tus palabras, tus silencios, tu dolor, tu fe, porque Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones sinceros, y cuando encuentra uno así, lo abraza, lo escucha y lo transforma. La oración no es solo un acto de hablar con Dios, también es una forma de permanecer firme cuando todo alrededor tiembla. Muchas veces, cuando no vemos respuesta rápida, sentimos que Dios guarda silencio, y eso puede llevarnos a pensar que tal vez no está escuchando. Pero no es así. El cielo no está sordo, solo trabaja en un tiempo distinto al nuestro. Y Jesús nos enseñó algo clave para esos momentos de espera: perseverar en la oración, insistir, clamar, seguir orando aunque no veamos nada, porque quien persevera en la fe termina viendo la gloria de Dios. La perseverancia en la oración no es una muestra de desesperación, sino de confianza. Es como cuando un hijo pequeño insiste una y otra vez porque sabe que su padre tiene el poder de ayudarlo. Así debemos ser nosotros. Insistentes, pero con fe, no como quien ruega por obligación, sino como quien confía plenamente en que su Padre hará lo mejor. Jesús contó una parábola sobre una viuda que buscaba justicia de un juez injusto. Ella no se cansó de pedir.
Día tras día volvía a insistir, y aunque ese juez no temía a Dios ni respetaba a nadie, terminó haciéndole justicia solo por su insistencia. Si un juez sin temor respondió así, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Perseverar en la oración es como sembrar una semilla cada día. Aunque el terreno parezca seco, aunque no veas brotes inmediatos, si sigues sembrando con fe, llegará el día en que verás el fruto. Tal vez no será como esperabas, pero será perfecto. El problema es que muchas personas dejan de orar justo antes del milagro. Se cansan, se frustran y abandonan, pero el que se mantiene fiel, aún en el silencio, demuestra que cree de verdad. Porque fe no es solo orar cuando hay esperanza, sino también cuando todo parece perdido. No se trata de convencer a Dios, sino de permanecer cerca de Él. A veces la respuesta está en proceso, otras veces la respuesta es distinta a lo que pedimos, pero siempre Dios está obrando. Él no olvida ninguna oración, no ignora ningún clamor. Cada vez que doblas tus rodillas, estás escribiendo una historia de fe. Cada vez que oras sin ver nada, estás demostrando que confías más allá de lo visible. Y eso agrada al corazón de Dios. Si has estado orando por algo durante mucho tiempo y aún no ves respuesta, no te detengas, persevera. Aunque sea difícil, aunque duela, sigue. Dios no tarda. Él llega justo a tiempo. Y a veces, mientras oramos, lo que cambia no es solo la situación. También cambiamos nosotros, porque la perseverancia nos fortalece, nos enseña a depender y a madurar. Así que no te canses, no dejes de clamar, no renuncies, porque la promesa no es para los más fuertes, sino para los que no se rinden. Y si sigues orando con fe, llegará el día en que Dios responderá, no por insistencia, sino por amor, porque Él nunca deja sin respuesta a un corazón que no deja de creer. La gratitud en la oración es una de las llaves más poderosas para abrir el corazón de Dios. No porque Él necesite halagos o reconocimiento, sino porque cuando somos agradecidos, mostramos que hemos comprendido el valor de todo lo que Él ya ha hecho. Vivimos en un mundo donde es fácil pedir, pero difícil agradecer. Pedimos salud, provisión, dirección, pero pocas veces nos detenemos a decir, gracias, Señor, por lo que ya me diste. La oración con gratitud no es solo una cortesía espiritual, es una actitud que transforma nuestra relación con Dios. Cuando oramos con agradecimiento, estamos reconociendo que todo lo bueno viene de Él. Incluso en medio de las pruebas, incluso cuando no entendemos el propósito, un corazón agradecido encuentra razones para bendecir a Dios. Porque la gratitud no depende de las circunstancias, depende de nuestra fe. Agradecer en la abundancia es fácil, pero agradecer cuando hay escasez, cuando hay enfermedad, cuando hay lágrimas, eso es fe genuina. Es declarar, Señor, no entiendo todo, pero confío en que estás obrando. La gratitud es como una semilla de bendición. Cuando agradeces por lo poco, Dios confía en ti para darte más, porque sabe que no olvidarás de dónde viene la provisión. Recordemos a los 10 leprosos que Jesús sanó. Todos fueron sanados, pero solo uno regresó para agradecer. ¿Y qué hizo Jesús? Lo bendijo más. No solo fue sanado, fue restaurado completamente. La gratitud atrae la plenitud de Dios. Cada vez que oras, antes de pedir, agradece. Agradece por el aire que respiras, por el techo que te cubre, por la comida en tu mesa, por las personas que te rodean, por las batallas que ya venciste y también por aquellas en las que Dios te sostiene. Agradece por su paciencia, por su perdón, por su amor constante. Porque si abres bien los ojos, verás que hay más motivos para dar gracias que para quejarse. La queja apaga la fe. La gratitud la enciende, y Dios se mueve donde hay fe.
Si alguna vez sientes que tus oraciones no llegan al cielo, revisa tu corazón. ¿Estás orando desde la necesidad o desde el agradecimiento? Cuando oras con gratitud, tu oración sube como incienso agradable. No se trata de negar las dificultades, se trata de enfocarte en aquel que tiene poder para vencerlas. En lugar de decir ¿por qué yo?, puedes decir gracias, Señor, porque estás conmigo en esto. Esa actitud cambia tu perspectiva. Te da paz en medio del caos. Te recuerda que no estás solo y te prepara para recibir más, porque Dios da con alegría a quienes saben valorar cada bendición. Así que la próxima vez que ores, no empieces con una lista de peticiones. Empieza con una lista de agradecimientos y verás cómo tu corazón se alinea con el cielo, porque la gratitud es un lenguaje que Dios entiende mejor que cualquier palabra. Es el idioma de los hijos que saben que tienen un Padre fiel. Agradece, aunque no tengas todo lo que deseas, porque ya tienes lo que necesitas, a Dios contigo. Cuando oramos con gratitud, nuestra alma se eleva por encima de las preocupaciones. Pero no solo se trata de dar gracias por lo bueno, sino también por aquello que no entendemos. Porque a veces las bendiciones vienen disfrazadas de pruebas. Y solo cuando ha pasado el tiempo vemos que aquello que dolía en realidad nos fortaleció. La gratitud es una declaración de confianza, es decirle a Dios, aunque no lo vea ahora, sé que estás obrando y por eso te doy gracias. Esta actitud no nace de una emoción, sino de una decisión. Porque agradecer es escoger mirar con los ojos de la fe, no con los ojos del miedo. Es fácil dar gracias cuando todo va bien, pero cuando hay oscuridad, cuando hay pérdidas, cuando el camino se vuelve difícil, ahí es donde la gratitud se convierte en un acto de adoración. En el libro de Habacuc encontramos una de las declaraciones más poderosas de gratitud en medio de la escasez. El profeta dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en el Señor. Eso es fe agradecida. No está esperando que todo se solucione para dar gracias. Está decidiendo confiar, aunque todo parezca desmoronarse. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la oración que conmueve el corazón de Dios. Porque un corazón agradecido no depende de las circunstancias, depende de quién es Dios. Él no cambia. Él es bueno en todo tiempo. Y cuando reconoces eso, tu vida cambia. La gratitud te da una nueva manera de ver la vida. Ya no te enfocas en lo que te falta, sino en lo que tienes. Y comienzas a ver milagros donde antes solo veías problemas. Comienzas a valorar lo cotidiano. Un amanecer, una conversación, un abrazo, una palabra de aliento. Descubres que las bendiciones no siempre vienen envueltas en grandeza. A veces vienen en silencio, como una caricia del cielo. La gratitud también prepara tu corazón para recibir más, porque cuando valoras lo poco, demuestras que puedes manejarlo mucho. Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y la fidelidad empieza con un corazón agradecido. En el momento que comienzas a agradecer por lo que ya tienes, el cielo se abre para confiarte nuevas bendiciones. Agradece aunque no entiendas. Agradece aunque duela. Agradece incluso cuando no veas el resultado. Porque el agradecimiento no cambia a Dios, te cambia a ti. Te vuelves sensible a su voz, abierto a su dirección y dispuesto a caminar con esperanza. Agradecer no es negar el dolor, es reconocer que hay un Dios más grande que el dolor, que está obrando, incluso cuando no lo sientes. Por eso, cada vez que ores, no lo hagas desde el vacío. Hazlo desde la plenitud de saber que ya eres amado, escuchado y sostenido, porque el corazón agradecido es tierra fértil para el milagro.
Cuando entiendes que la gratitud abre puertas, comienzas a incluirla en cada oración, no como un simple gesto de cortesía espiritual, sino como un arma poderosa de fe. Porque la gratitud transforma la manera en la que esperas. Ya no estás contando los días para que llegue la respuesta, estás contando las bendiciones que ya te acompañan. Hay personas que oran desde la desesperación, con miedo, con ansiedad, y Dios también las escucha. Pero cuando aprendes a orar desde la gratitud, le das a Dios un mensaje claro: confío en ti aunque no lo vea. Y esa fe lo conmueve. Jesús mismo dio gracias antes de ver el milagro. En la multiplicación de los panes, no esperó a ver los miles de peces para dar gracias. Levantó lo poco que tenía, miró al cielo y agradeció. Y fue entonces cuando ocurrió lo extraordinario. Así también en tu vida, cuando levantas tus manos, no para quejarte, sino para agradecer, el cielo se activa. Dios responde no solo al clamor, también responde al corazón agradecido, porque ese corazón reconoce que todo lo bueno viene de Él, que no merecemos nada, pero aún así, Él lo da todo, y esa humildad atrae su gracia. La gratitud también protege tu corazón del orgullo, porque cuando reconoces que todo viene de Dios, te mantienes con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. No te crees el centro, ni piensas que lo lograste solo. Sabes que fue Dios quien abrió puertas, quien sostuvo tu vida, quien perdonó tus errores y sanó tus heridas. Y eso te hace caminar con humildad y reverencia. Agradecer también es una forma de adorar, porque cada vez que le dices gracias a Dios, estás reconociendo su carácter, su fidelidad, su bondad, su misericordia, y estás alineando tu corazón con el cielo. No hay oración más poderosa que la que nace de un corazón agradecido, porque esa oración no exige, no manipula, no pone condiciones, simplemente confía. Y cuando oras así, no importa lo que esté pasando afuera, por dentro hay paz. Porque la gratitud no cambia las circunstancias de inmediato, pero sí cambia tu perspectiva. Y a veces eso es todo lo que necesitas: ver con nuevos ojos, hablar con nueva fe, caminar con una nueva esperanza. El Salmo 100 nos enseña: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Eso significa que la entrada a la presencia de Dios está pavimentada con gratitud. No se entra quejándose, se entra agradeciendo. Porque cuando agradeces, tu alma se conecta con la fuente de todo bien. Tu espíritu se alinea con la voluntad del Padre y tu vida empieza a reflejar esa luz. Si hoy estás esperando algo, comienza por agradecer, no por lo que falta, sino por lo que ya tienes, por lo que ya has vivido, por las veces que Dios te sostuvo sin que lo notaras. Agradece por su amor, por su paciencia, por su cuidado, porque Él ha sido fiel. Y cuando reconoces eso, lo demás empieza a acomodarse. La gratitud no siempre nace de momentos felices. A veces es en medio del dolor donde más valor tiene. Cuando puedes mirar al cielo en medio de las lágrimas y decir: gracias, Señor, estás dando un testimonio que el mundo no entiende, pero que el cielo aplaude. Porque no es fácil agradecer cuando todo va mal, pero ahí es donde la fe se vuelve real. Ahí es donde descubres que tu esperanza no depende de lo que ves, sino de quién es Dios. Cuando agradeces en medio de la tormenta, estás diciendo: aunque no entienda, sé que estás conmigo, y eso me basta. Esa clase de fe es la que toca el corazón de Dios, porque no es una gratitud fingida ni obligada, sino una gratitud que nace de un corazón que ha aprendido a confiar, incluso en la oscuridad. Hay una historia en la Biblia que lo demuestra de manera poderosa. La historia de Job, un hombre que lo tenía todo y de pronto lo perdió todo: hijos, bienes, salud.
Pero en medio de ese dolor inmenso, Job cayó al suelo, adoró y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Puedes imaginar la fuerza espiritual detrás de esas palabras? Job no negó su dolor, no fingió estar bien, pero en su quebranto eligió agradecer, eligió honrar a Dios por encima de sus circunstancias. Y esa actitud fue lo que lo sostuvo, porque la gratitud en medio de la prueba no solo honra a Dios, también fortalece tu alma. Te recuerda que no estás solo, que Dios sigue en el trono, que su plan sigue en pie, aunque no lo veas claro ahora. Agradecer en tiempos difíciles es como plantar una semilla en tierra seca. Parece que no pasará nada, pero con el tiempo esa semilla rompe la tierra y florece. Así también tu gratitud puede parecer inútil en el momento, pero con el tiempo produce paz, fe y nuevos comienzos. Tal vez hoy no veas el resultado de tu oración, pero si agradeces de antemano, le estás diciendo a Dios: no estoy esperando ver para creer, ya creo, ya confío, y por eso ya agradezco. Esa postura abre puertas. Esa actitud mueve el cielo, porque Dios se agrada de un corazón que no lo busca solo por lo que da, sino por lo que Él es. Y si Él es tu Padre, puedes confiar en que no te dejará. Aunque tardes en ver el milagro, aunque la respuesta aún no llegue, puedes vivir con gozo si cultivas la gratitud, porque la gratitud no depende de tener todo resuelto, sino de saber que en medio del caos Dios sigue siendo bueno. Agradece por cada enseñanza, por cada oportunidad, por cada nuevo día. Y aunque aún no tengas todo lo que anhelas, recuerda esto: el agradecido ya es bendecido, aunque aún no lo vea. Agradecer transforma tu forma de orar, pero también transforma tu manera de vivir. Cuando haces de la gratitud un estilo de vida, todo cambia. Te das cuenta de que no necesitas tener más para ser feliz, solo necesitas reconocer lo que ya tienes. La gratitud es como una luz que se enciende dentro de ti. Te permite ver lo que otros pasan por alto. Te permite valorar lo que muchos dan por sentado. Agradecer por el aire que respiras, por el pan en tu mesa, por la fuerza de seguir luchando. Un día más, te conecta con Dios de una forma más íntima y real. Porque cuando agradeces estás diciendo: no soy autosuficiente, todo lo que tengo, todo lo que soy, viene de ti, Señor. Y eso te vuelve humilde, pero también fuerte, porque cuando reconoces que todo proviene de Dios, sabes que Él no te dejará sin lo necesario. La gratitud es una puerta abierta a nuevas bendiciones. Dios no derrama más en manos que nunca se abren para agradecer. Un corazón agradecido es como un campo fértil. Dios siembra ahí con gusto, porque sabe que dará fruto. Por eso, cuando te sientas tentado a quejarte, detente, haz una pausa, mira a tu alrededor. Y en lugar de decir me falta, empieza a decir gracias por lo que tengo. No se trata de ignorar tus luchas ni de fingir que todo está bien. Se trata de decidir en qué vas a enfocar tu corazón. Puedes enfocar tu vida en lo que no tienes, o puedes enfocarla en lo que sí tienes y en lo que Dios ya ha hecho. Y al hacerlo verás como algo dentro de ti se llena de paz. Porque la gratitud no solo cambia tu entorno, cambia tu alma. Hay personas que lo tienen todo, pero viven amargadas, y otras que tienen poco, pero viven con gozo. ¿Cuál es la diferencia? No es el dinero, ni las oportunidades, es el corazón, es la gratitud. Jesús dio gracias incluso antes de ver el milagro. Tomó 5 panes y 2 peces y los bendijo. No esperó a verlos multiplicados para agradecer, agradeció primero. Y fue ese acto de fe el que abrió el camino al milagro. Si tú hoy puedes agradecer antes de ver la respuesta, estás diciendo: Señor, confío en ti más que en mis ojos. Y esa es la fe que agrada a Dios. Esa es la fe que mueve montañas.
Por eso, haz del agradecimiento una disciplina diaria. Agradece por lo bueno, por lo difícil, por lo inesperado, porque todo lo que llega a tu vida, si viene de Dios, tiene un propósito. Y cuando lo agradeces, le estás diciendo: acepto tu voluntad, confío en tu plan, creo en tu amor. Y entonces Dios sonríe y en silencio empieza a obrar en lo profundo. Cuando oras con gratitud, tus palabras ya no suenan a necesidad urgente, sino a reconocimiento constante. Porque la gratitud no se trata de tener todo resuelto, sino de confiar mientras Dios actúa. Y cuando oras desde ahí, tu alma se alinea con la voluntad del cielo. Hay personas que oran mucho, pero no agradecen nada, y hay otras que oran poco, pero cada palabra es una semilla de gratitud que llega directo al corazón de Dios. ¿Cuál oración crees que tiene más poder? No es la más larga, ni la más elocuente. Es la que nace desde un corazón sincero y agradecido. La gratitud no se mide por lo que dices, sino por lo que sientes. Puedes decir gracias con los labios y vivir con queja en el alma. O puedes vivir con una sonrisa, con los ojos abiertos a lo pequeño, con los brazos listos para abrazar lo que Dios te da, y entonces tu vida se convierte en una oración constante. Esa es la gratitud que Dios escucha. Cuando cada acción tuya dice gracias, cuando tu actitud refleja fe, cuando tu mirada tiene esperanza, ahí estás orando, aunque no pronuncies palabra. Y esa oración no necesita ser entendida por los demás, porque es entendida por Dios. A veces, en medio del dolor, agradecer parece imposible, pero ahí, justo ahí, es cuando tu oración se vuelve más poderosa, porque agradecer en la comodidad no tiene mérito. Agradecer en medio de la tormenta, eso toca el cielo, porque le estás diciendo a Dios: aunque no entiendo, confío, aunque no veo, creo. Aunque duela, te alabo. Y ese es el tipo de fe que rompe cadenas, que abre puertas, que hace temblar al infierno y alegra el corazón del Padre. Agradecer no es negar el sufrimiento, es decidir no dejarse dominar por él. Es una declaración de guerra contra la amargura, contra el temor, contra la incredulidad. Cuando agradeces, estás peleando con las armas del cielo. Estás diciendo: mi fe no depende de lo que tengo, depende de quién eres tú, Señor. Y entonces el enemigo pierde poder sobre tu mente, tu alma se fortalece y tu oración sube como incienso puro ante el trono de Dios. ¿Quieres ver un cambio en tu vida espiritual? Empieza por agradecer. No esperes que todo esté bien para hacerlo. Hazlo ahora. Aunque te falten respuestas, aunque estés en proceso, aunque tu corazón esté cansado, porque cuando agradeces, le das permiso a Dios para seguir obrando. Le estás diciendo: estoy listo para lo que viene. Y entonces, lo que viene no te toma por sorpresa, porque tu alma ya está anclada en su fidelidad. La gratitud te prepara para la bendición. Es la llave que abre nuevas puertas. Es la señal de que ya estás listo para recibir más. A veces creemos que orar con gratitud es simplemente decir gracias, pero en realidad es mucho más que eso. Es una forma de vivir. Es la postura de alguien que ha decidido confiar en Dios más allá de las circunstancias. Porque cuando agradeces, aún sin ver el milagro, estás demostrando una fe madura. Estás diciendo: Señor, no tengo aún lo que pido, pero ya te estoy dando las gracias, porque sé que tú sabes lo que haces. Esa clase de oración no pasa desapercibida en el cielo. Es como una luz que brilla en medio de la oscuridad. Dios se deleita en un corazón agradecido. Es como un padre que ve a su hijo valorar incluso los pequeños gestos, como no iba a responder con amor. La gratitud transforma la atmósfera espiritual. Donde antes había ansiedad, ahora hay paz. Donde antes había queja, ahora hay confianza. Y eso no solo cambia tus oraciones, cambia tu vida,
porque quien agradece aprende a ver la mano de Dios en cada detalle, aprende a no dar nada por sentado, aprende a vivir consciente de la fidelidad divina. Agradecer no significa conformarse, significa reconocer lo que ya has recibido y preparar el corazón para lo que viene. Es decir, no tengo todo lo que quiero, pero tengo lo que necesito, y eso me basta, porque sé que estás conmigo. Esa actitud abre puertas que la impaciencia nunca podrá abrir. Muchos oran con exigencia, otros oran con fe, pero los que oran con gratitud descubren una paz que el mundo no puede ofrecer. Una paz que no depende de lo externo, sino de una relación profunda con el Padre. Cuando Jesús dio gracias antes de multiplicar los panes, nos enseñó el poder de la gratitud anticipada. No esperó ver el milagro para agradecer. Agradeció antes, y ese acto desató la provisión. Tú también puedes vivir así. Puedes mirar tu necesidad y decir, gracias, Señor, porque tú ya sabes lo que vas a hacer. Esa oración tiene poder, porque no se trata de una fórmula, sino de una relación. Y cuando tu relación con Dios se basa en gratitud, todo cambia. Tu mirada cambia, tu manera de esperar cambia. Ya no oras solo para pedir, oras para agradecer lo que ya tienes y lo que aún no ha llegado, porque sabes que si viene de Dios, será bueno, y si aún no llega, es porque aún no es el tiempo. Pero el corazón agradecido nunca se queda vacío, siempre recibe más, porque Dios se complace en quien valora lo que ya ha recibido. Así que, en lugar de comenzar tus días con una lista de necesidades, empieza con una lista de gratitudes. Agradece por lo que tienes, por lo que aprendiste, por lo que superaste, incluso por lo que dolió y te hizo más fuerte. Esa es una oración que transforma corazones, familias, destinos enteros. La gratitud es un lenguaje que el cielo entiende muy bien. No importa si tus palabras son muchas o pocas, lo que importa es la intención del corazón. A veces, una oración sencilla como «Gracias, Señor, por este nuevo día» tiene más poder que una oración larga llena de quejas o exigencias. Porque cuando agradeces, reconoces que no estás solo. Reconoces que Dios ha estado ahí, cuidándote, guiándote, proveyendo incluso cuando no lo notaste. El enemigo siempre intentará que te enfoques en lo que te falta, pero Dios quiere que abras los ojos y veas todo lo que ya tienes. Y cuando empiezas a contar tus bendiciones, una por una, te das cuenta de que eres más rico de lo que pensabas. Agradecer cambia tu mente, tu alma y tu espíritu. Agradecer sana, libera y fortalece. La gratitud rompe cadenas invisibles que la queja y la duda han puesto sobre tu corazón. Por eso, cada vez que oras, hazlo con una actitud de gratitud. No porque todo esté bien, sino porque sabes que Dios sigue teniendo el control. Agradecer no es negar la realidad, es elevarte por encima de ella. Es decir, estoy pasando por esto, pero aún así te doy gracias porque tú estás conmigo. Esa clase de oración toca el corazón de Dios de una manera especial. En la Biblia vemos cómo muchos milagros ocurrieron después de una expresión de gratitud. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, no se quejaron, no pidieron salir. Cantaron himnos, agradecieron, y fue entonces cuando las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. ¿Te imaginas lo que puede suceder si en vez de lamentarte comienzas a cantar? ¿Agradecer incluso en medio del encierro? Ahí está el secreto. No es esperar a que todo se resuelva para dar gracias, es dar gracias mientras esperas. Porque el corazón agradecido no depende de las circunstancias, depende de Dios, y Dios siempre es fiel. Cuando oramos con gratitud, nuestra fe se eleva, nuestra perspectiva se limpia. Comenzamos a ver desde lo alto, no desde lo bajo.
Dejamos de mirar el problema y empezamos a mirar al proveedor. Dejamos de enfocarnos en lo que no entendemos y comenzamos a confiar en el que entiende todo. Quizás no puedas cambiar lo que estás viviendo ahora, pero puedes cambiar cómo lo enfrentas. Y la gratitud es una de las llaves más poderosas para atravesar cualquier tormenta. Así que cada vez que ores, recuerda incluir esta palabra que lo cambia todo. Gracias. Gracias por lo que fue, por lo que es y por lo que vendrá. Gracias por lo que entendí y por lo que aún no comprendo. Gracias porque aunque no tengo todas las respuestas, tengo tu presencia. Y eso me basta. Hay momentos en la vida en los que lo único que puedes decir es, Señor, ayúdame a seguir. Esos momentos donde las fuerzas fallan, donde la esperanza se vuelve tenue y los días se hacen largos. Y sin embargo, incluso ahí, en lo más profundo del cansancio, Dios sigue obrando. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, es en esos momentos donde más necesitas orar con perseverancia. Porque orar no es solo hablar con Dios, es aferrarse a Él como un náufrago se aferra a una tabla en medio del mar. Es entender que, aunque no llegue la respuesta de inmediato, Él está escuchando. Él no ha olvidado lo que pediste. Él no está sordo a tu clamor. Simplemente está esperando el momento perfecto para obrar. Porque el tiempo de Dios no es como el nuestro. Y eso, aunque parezca frustrante, es una bendición. Porque Él ve lo que tú no ves. Él conoce el mañana que tú aún no alcanzas. Orar con perseverancia es confiar sin condiciones. Es decir, Señor, aunque tarde, seguiré orando. Aunque duela, seguiré esperando. Aunque llore, seguiré creyendo. La fe verdadera no se mide cuando todo va bien. Se prueba en la oscuridad, se prueba en la espera. Se prueba cuando decides seguir orando aunque parezca que el cielo está en silencio. Pero el cielo nunca está en silencio. Solo está trabajando en secreto. Y un día, sin previo aviso, esa puerta que parecía cerrada se abrirá. Esa carga que parecía insoportable se volverá liviana. Esa oración que repetiste tantas veces en soledad se convertirá en testimonio. Porque Dios honra al que no se rinde. Él no bendice solo al que ora bonito. Él bendice al que ora constante, al que no suelta su mano, al que sigue creyendo incluso con el corazón roto. Jesús mismo enseñó con su vida el poder de la perseverancia. En el jardín de Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, oró no una vez, sino 3, con lágrimas, con sudor, con clamor, y al final fue fortalecido. A veces, el milagro no está en cambiar las circunstancias, sino en darte fuerza para permanecer en medio de ellas. Y esa fuerza llega cuando oras sin cesar. Cuando no haces de la oración un acto religioso, sino una forma de respirar. No dejes que el cansancio te robe la fe. No permitas que el tiempo te haga dudar de lo que Dios te prometió. Ora. Y cuando sientas que ya no puedes más, ora un poco más, porque la respuesta está más cerca de lo que imaginas. Tal vez hoy no veas nada, pero quizás mañana veas todo, y entonces sabrás que cada palabra, cada lágrima, cada momento de oración no fue en vano. Fue el camino hacia tu bendición. La gratitud no es algo que se practica solo cuando todo va bien. Es una actitud que transforma la manera en la que vivimos, incluso en medio de la adversidad. Muchas veces oramos para pedir, pero olvidamos lo importante que es también orar para agradecer. La oración de gratitud abre puertas que la queja jamás podrá tocar. Porque un corazón agradecido no solo reconoce lo que ha recibido, también se prepara para recibir más. Jesús, antes de multiplicar los panes y los peces, dio gracias. No esperó a ver el milagro para agradecer, lo hizo antes. Porque la fe verdadera agradece por lo que todavía no ve,
pero sabe que Dios ya está preparando. Y es que cuando damos gracias, aunque estemos en medio del desierto, algo cambia. No siempre cambian las circunstancias, pero cambia nuestro corazón. Y a veces ese es el verdadero milagro. Agradecer a Dios por el aire que respiras, por la fuerza que aún tienes, por la paz que no entiendes pero que sientes. Agradecer por las puertas que se cerraron, porque te protegieron de algo que no veías. Agradecer por las lágrimas, porque te acercaron más a su presencia. Agradecer por cada día en que Él no permitió que te rindieras. Cuando haces de la gratitud un estilo de vida, tus oraciones se vuelven más poderosas, porque ya no solo pides por necesidad, oras desde una fe madura que reconoce la bondad de Dios incluso en la espera. La gratitud no niega la dificultad, pero decide enfocarse en la fidelidad de Dios. En Filipenses, Pablo dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este versículo no separa la petición de la gratitud, los une, porque pedir sin agradecer es como recibir sin valorar. Pero cuando agradeces, incluso antes de ver la respuesta, le estás diciendo a Dios: confío en ti. Hay bendiciones que se activan con la gratitud. Hay corazones que sanan cuando cambian la queja por el agradecimiento. Y hay situaciones que se transforman cuando decidimos ver lo que Dios ya está haciendo, en vez de enfocarnos solo en lo que falta. Agradecer es una forma de adoración. Es declarar que Dios es bueno, incluso cuando el panorama no lo parece. Es levantar las manos vacías, pero con el alma llena. Es mirar al cielo y decir: gracias, Señor, porque sé que estás conmigo. Que cada día, al orar, empieces diciendo gracias. Gracias por lo que tengo. Gracias por lo que aún espero. Gracias porque sé que no estoy solo. La gratitud no cambia a Dios. Cambia tu forma de ver la vida. Y cuando tu visión cambia, tu fe se fortalece. Y cuando tu fe se fortalece, nada puede detener lo que Dios ha preparado para ti. La oración no es solo una rutina que se repite, es un puente vivo que une nuestro corazón con el cielo. Pero ese puente se fortalece solo cuando oramos con fe. Una fe real, que no depende de las emociones ni de lo que sentimos en el momento, sino de la certeza de que Dios está obrando aunque no lo veamos. Decir amén al final de una oración no debería ser solo una costumbre, sino una declaración de convicción. En su significado original, amén quiere decir: así es, así será, lo creo con todo mi ser. Es como poner una firma al final de un pacto con Dios. Decir amén es mucho más que cerrar una oración. Es sellarla con confianza, es afirmar que todo lo que pediste, agradeciste y entregaste está en las manos del Señor. Cuando Jesús enseñó a orar, incluyó esta palabra porque sabía que necesitábamos una forma de afirmar lo que creíamos. La fe sin convicción es frágil, pero cuando oras con confianza y terminas diciendo amén desde lo profundo, algo cambia. No porque la palabra tenga poder mágico, sino porque el corazón que cree tiene poder espiritual. Hay personas que oran con palabras hermosas pero sin convicción, y hay otras que dicen una oración sencilla, con lágrimas en los ojos y voz entrecortada, pero su amén es tan poderoso que mueve el corazón de Dios, porque no se trata de lo bonito que suena, sino de cuán sincero es tu corazón. ¿Has dicho amén alguna vez con esa fuerza interior que nace del alma? Cuando lo haces, sabes que no importa lo que pase, tu oración ya está en el cielo. No se ha perdido, no ha sido ignorada, ha sido escuchada. Y en el tiempo de Dios vendrá la respuesta. En 2 Corintios 1:20, Pablo dijo: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén.
Eso significa que nuestras oraciones no se quedan en el aire, tienen una respuesta garantizada en la voluntad perfecta de Dios. Si oraste con fe, si pediste desde un corazón sincero, si agradeciste con gratitud verdadera, entonces puedes terminar tu oración con un amén seguro, porque estás poniendo todo en manos de un Dios que no miente, que no falla y que nunca llega tarde. Cada amén que sale de tu boca es una semilla de confianza sembrada en el cielo, y esa semilla no muere. Germina en el tiempo perfecto, florece cuando tu corazón más lo necesita y da fruto en formas que ni imaginas. Hoy, cuando ores, no digas amén por costumbre. Dilo como una decisión, dilo como un acto de fe, dilo como quien está convencido de que Dios está obrando, aunque todavía no lo vea. Porque el que cree con todo su corazón verá la gloria de Dios manifestarse en su vida. Hoy hemos recorrido juntos un camino profundo y revelador. No solo analizamos una oración antigua, sino que redescubrimos una guía viva que transforma el alma. El Padre Nuestro ya no será una simple repetición para ti, sino una declaración diaria de fe, de entrega, de confianza. Ahora sabes que cada palabra tiene un propósito divino, que cada línea es una enseñanza que toca directamente el corazón de Dios. No se trata de cuánto tiempo ores, sino de cómo oras. No se trata de las palabras exactas, sino de la intención que brota de lo más íntimo de tu ser. Si al finalizar este recorrido algo se encendió en ti, si sentiste una luz en medio de tu oscuridad, si tus lágrimas rodaron por tu rostro mientras comprendías verdades que antes eran invisibles, entonces has dado el primer paso hacia una vida espiritual más profunda. Porque la oración no es un evento, es un estilo de vida. No es una obligación, es una relación. El Padre Nuestro no es una fórmula, es un puente al corazón del Padre. Y tú has aprendido a caminar por ese puente con paso firme, con un corazón sincero y con la fe de un hijo que sabe que su Padre lo escucha. A partir de hoy, cada vez que digas Padre Nuestro, recordarás que no estás solo, que hay un Dios que te ve, que te escucha, que te ama sin condiciones, que hay un reino que ya está obrando en tu vida, que hay un plan perfecto, una voluntad que aunque no entiendas, puedes abrazar. Cada palabra que has orado con fe ha quedado escrita en el cielo. Cada lágrima que has derramado en silencio ha sido recogida por el mismo Dios que te sostiene. Este no es el final, es el comienzo de una nueva manera de orar, de confiar, de vivir, porque cuando entiendes la oración como una conversación con tu Padre, todo cambia. Ya no pides con miedo, sino con esperanza. Ya no oras desde la necesidad, sino desde la certeza de que Él cuida de ti. Si este mensaje tocó tu corazón, haz una declaración de fe en los comentarios. Señor, que mi vida sea una oración y viva. Esa frase es más que un comentario, es un compromiso contigo mismo y con Dios. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque aquí seguimos compartiendo enseñanzas que alimentan el alma, que te acercan al Padre y que fortalecen tu espíritu. Comparte este video con alguien que lo necesite, quizás un familiar, un amigo, un hermano en la fe. No sabes cuánto bien puedes hacerle al llevarle esta palabra. Y si quieres seguir creciendo, mira los videos que te dejaré al final. Cada uno es un paso más en este camino de oración, fe y transformación. Que el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que su paz llene tu corazón y que su amor sea tu refugio en cada batalla. Nunca lo olvides. Cuando oras con fe, el cielo se abre y Dios responde.